Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, me encontré y me topé con un artículo muy interesante que se publicó en una publicación trianual, que es una publicación revisada por pares de la Asociación de Justicia Penal del Medio Oeste de Estados Unidos. Esta es la sociedad que reúne académicos, investigadores, ya abogados penalistas y criminalistas de 12 estados de la Unión Americana y 2 provincias canadienses. Y publica trabajos académicos originales en estas áreas, ¿no? Crimen y justicia penal. El 22 de marzo se publicó en el sitio de esta revista un artículo cuyo título, que yo traduzco al español, se llama Efectos del desarrollo a largo plazo y la expansión escolar en la disminución de las tasas de homicidio. México de 1950 a 2005. Este es producto de 2 investigadores mexicanos. Uno de ellos, Raúl Cepeda Gil, actualmente es investigador de doctorado en el King's College de Londres. El otro es Ricardo Pérez Ricart, profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de la Ciudad de México. Y entre lo que escriben es cosas muy interesantes. Y lo voy a leer porque son las palabras que ellos utilizan en la traducción del inglés al español hecha por mí. En México, un promedio de 94 personas fueron asesinadas cada día en 2021. Un aumento del 76% desde 2015. El aumento de las muertes se debe en gran parte a las guerras contra las drogas en México a partir de 2006. Ahora, 35,000 personas son asesinadas cada año. Antes del comienzo de la guerra contra las drogas, cuando el gobierno encargó al ejército que enfrentara los cárteles, México había experimentado una reducción a largo plazo en la tasa de homicidios de alrededor del 90% entre 1940 y 2005. Para encontrar una explicación para esta disminución significativa, recopilamos datos disponibles y comparables con los censos nacionales para los años de 1950 a 2005. Entonces nos dicen los autores como que de 1950 a 2005, México triplicó su Producto Interno Bruto per cápita de los 3.700 a los 8.900 dólares. La población creció de 25 a 106 millones de personas y el país casi erradicó el analfabetismo al poner la educación pública al alcance de todo. Y aquí está lo importante, a pesar del aumento de la población y la considerable inversión adicional en servicios públicos, no hubo un aumento significativo de la presencia territorial de las fuerzas policiales para la aplicación de la ley. Entonces se preguntan, ¿por qué disminuyeron las tasas de homicidios? Y ellos dicen que encontraron que el aumento en los años de escolaridad de la población parece ser la causa principal. Y concluyen que las autoridades deberían aprender del éxito histórico del país en la reducción de la violencia a través de la educación. El problema, yo añado, porque ellos ya no escriben esto, es lo que yo añado. El problema es que al parecer la educación ya no es importante para nuestros gobernantes. Van 2 datos. Desde 2014, el valor de construcción de las escuelas, cuánto invertimos en construir escuelas, cayó ininterrumpidamente tras llegar a 14.530 millones de pesos ese año. En los primeros 2 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dicha inversión cayó 43% a 6.380 millones de pesos. Y hoy se está gastando 56% menos en construcción de escuelas que lo que se gastó en 2014. Otra, este año el gobierno de la 4T está destinando poco más de casi 884 mil millones de pesos al gasto público en educación. Pero esto representa el 3.1% del PIB, que es el nivel más bajo desde 2010. Entonces yo concluyo que invertir más en educación sí contribuye a la violencia, como dicen los autores, estos investigadores Raúl Cepeda Gil y Carlos Pérez Ricart.
y que los abrazos no han servido hasta el momento para nada. Yo le recomendaría al presidente que nunca es tarde para cambiar de estrategia, porque para reducir la violencia, educación sí, abrazos no. Félix. Y además, además de lo que encuentran estos autores de la reducción de violencia gracias a la escolaridad le va a permitir a la gente aspirar a una vida mejor, a mejores cosas, a tener una familia con más tranquilidad. Es decir, la verdad es que el estudio le va a abrir las puertas de muchas cosas a mucha gente. Bueno, eso podríamos discutirlo y porque se ha demostrado que en México los niveles de sueldo están amolados y que a veces entre estudiar secundaria, prepa y una carrera no hay gran diferencia, Félix. En eso podríamos tal vez no coincidir, pero lo que sí es un hecho, lo que ellos dicen, en México aumentar educación contribuyó a disminuir violencia. Ya con eso yo me daría por bien servido. Eduardo. Sí, mira, hay muchos estudios. Te podría hablar o recordar lo que sucedió con Filipinas, que era un país que además de que está sumido en la pobreza, también tenía problemas de criminalidad. Y también sucedió algo semejante. Le invirtieron a la educación, creció su economía, bajó la criminalidad y bueno, es un país ahora muy boyante. Si hay datos como los que dices, con estas investigaciones en las que se señala que México tuvo una época de menos criminalidad con una mejor capacitación en la educación, pues hay que regresar a ese esquema, ¿no? O sea, hay que porque vamos a olvidarnos de los ingresos, como dice el materialista de Fray Félix. La educación te da valores. La educación te da sentimiento de comunidad, de solidaridad. La educación contribuye a otras cosas, Félix. No solamente a ganar dinero maldito que nada vale. Georgina. Bueno, estaba leyendo, Helen Keller decía que el mayor resultado de la educación es la tolerancia, Eduardo. Y la educación no solamente es en términos económicos, también no solamente es ir a dejar a los niños al aula, sino también la convivencia con los maestros, la capacitación de los maestros, la educación continua, pero también involucrar a las familias. Y por supuesto que no hay ningún país en el mundo que haya otorgado educación y que tenga altos homicidios, números de homicidios. Un país educado sin duda tiene una mejor sociedad. Y ahí estamos viendo los países de Escandinavia que tienen los mejores, tienen niveles educativos sumamente altos, tienen sumamente bajos niveles de violencia. Países como Taiwán, que no es un país, pero Taiwán, que quiere ser un país, pero es parte de China, tiene altísimos niveles educativos, mínimos problemas de violencia. Igual Japón, todos estos lugares y los países que han fallado en lo que es proporcionar cada vez más y mejor educación, que nos podemos ir del Río Bravo a la Patagonia, gran parte de Asia y África, cada día enfrentando mayores problemas, violencia, altas tasas de homicidios. Bueno, olvidé que en México le hemos bajado en 3 años 3%, ¿verdad? Wow. No es un éxito, que no nos vengan a vender como un éxito estas cosas, ¿no? Pero en fin, entonces yo insisto, educación sí, abrazos no. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.